Muchas gracias, Paola. Igual nuevamente nuestro saludo de parte de Water for People Perú a cada uno de los participantes. Este espacio es importante para nosotros porque nos permite como compartir los hallazgos y aprendizajes que hemos tenido, sobre todo en la implementación de herramientas de, con el enfoque GESI en proyectos de agua y saneamiento. Nosotros tenemos como para compartirles que esta experiencia la hemos desarrollado en una comunidad que se llama Vista Alegre. Este es un centro poblado que se encuentra en el distrito de Asunción, en el departamento de Cajamarca, al norte del país, de Perú. Tiene una altitud promedio de 2.931 metros sobre el nivel del mar. Hay alrededor de 191 hogares, que es una comunidad muy dispersa, y la población bordea los 750 personas. En realidad nuestras razones importantes que nos empujó, nos motivó para poder seleccionar a esta comunidad es que, primero que de todo el paquete de herramientas, queríamos darle mayor uso, mayor productividad, básicamente porque queríamos saber si es que al iniciar un proyecto, el punto de partida, uno de los puntos de partida que queremos como organización es tener un buen diagnóstico. Entonces, se prestaba, o las coincidencias en la implementación y el inicio del proyecto que tenemos en Vista Alegre a través de un proyecto de instalación de medidores, calzaba muy bien para poder implementar algunas herramientas de interés y que generaban y que nos iba a generar mayores aprendizajes. Otro tema importante es sobre la consulta sobre la implementación de estos temas y de estas herramientas, pero sobre todo el tema de equidad, inclusión, género, puedan estar conocidas por las autoridades de las organizaciones comunales, que en este caso en Perú son las organizaciones, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, que son las JAS, y que se podrían abordar estos temas. Entonces, previa consulta también fue un tema importante para poder seleccionar y a qué comunidades podrían estar aptas también para poder incluir en este proyecto. También un tema importante que queríamos compartirles es que en esta comunidad el 30% de la comunidad es evangélica y queríamos nosotros también como un factor importante al momento de ver si este tema de equidad e inclusión también podía desarrollarse dentro de un contexto evangélico y que podía formar parte de quizás alguna barrera en el desarrollo. Entonces, eso para nosotros fue algo motivador que incluyó mucho la implementación. Ahora, ¿qué herramientas dentro del paquete de la guía de campo usamos? En realidad nos enfocamos principalmente en la fase 2, en la parte de encuesta de hogares. Como le repito, esta parte es importante porque este es una de las herramientas iniciales que creemos que es básico para poder conocer sobre todo las condiciones en las cuales se va a realizar la intervención. Pero también como este es un proyecto de medidores, está ligado directamente a una estructura de un cobro, de un pago por consumo de agua. Entonces, como es un proyecto de medidores, necesariamente era de abordar también la parte de la fase 5, la herramienta de la fase 5 en el marco tarifario inclusivo. Estos dos temas fueron abordados en mayor implicancia, el tema de encuestas a hogares, y esto nos ayudó mucho a poder entender cómo es que estos dos temas podían ser mejorados abordando el enfoque GESI. ¿Qué ajustes realizamos? En realidad nosotros como organización tenemos al momento de iniciar todo proyecto, un poco para comentarles, siempre iniciamos con un proyecto, con una línea de base, con un diagnóstico, tanto a nivel exploratorio, en la fase de diseño, pero también al momento de implementar, tenemos la aplicación, consideramos siempre la aplicación de un diagnóstico, para saber cómo están sus prácticas sanitarias, de comportamiento, pero también sobre condiciones de uso, sobre temas que tienen que ver con el transporte, con el acceso, condiciones básicas para poder sobre esta información trabajar toda la parte de implementación de la parte educativa.
y la parte social, que requiere mucho porque pueden generarse conflictos sociales y estos necesariamente podían intervenirse. Con el enfoque GESI, nosotros tuvimos la oportunidad de poder revisar esta herramienta de diagnóstico, y poder ir ajustando algunas preguntas que nos orienten más de manera intencional a poder tener información, sobre todo en la parte de que pueda generar información, data para el análisis en cuanto a género, equidad e inclusión social. Y esto pasó así. Esta revisión fue con el equipo de Green Empowerment, pues nos revisamos y adecuamos esta herramienta y la pusimos en práctica. También es otro elemento importante sobre el tema de consulta previa sobre los directivos, porque sobre estas temáticas, sobre la característica misma, sobre qué tipo de preguntas se van a realizar, qué vamos a realizar, cómo lo vamos a trabajar, sobre el liderazgo de la junta directiva de la JAS, tuvimos que socializarlas previamente con ella, porque esto también era parte del mecanismo de permisos y de autorización sobre cómo íbamos a desarrollarlo. Esto pasó por una reunión con el consejo directivo, pero también asamblea de poder socializar estos aspectos que tengan que ver con la implementación. Y cambiar específicamente nuestra metodología sobre la recolección de datos, porque pasábamos en este diagnóstico que podían darse de acuerdo a la comunidad. Si es una comunidad grande, pasar de un muestreo a necesariamente, cuando queramos abordar equidad e inclusión, pues necesariamente tenemos que pasar a un barrido, porque si es que hacemos un muestreo, esto implica información escondida, y estos aspectos sociales necesariamente requieren una atención mucho mayor y poder generar mayor aprendizajes cuando interactuamos directamente con cada una de las familias que se trabaja. Entonces eso amerita llegar justamente a las personas que no son consideradas o que son desplazadas por diferentes razones, son las que necesariamente son las que se necesita hacer un barrido. Sobre nuestros resultados preliminares, y acá es un poco que quería un poco poner más de peso, pues tenemos a nivel de logros, sobre todo el conocer con mayor precisión la población de vulnerabilidad, porque a través del diagnóstico conocimos un poco más de cerca algunos aspectos que tengan que ver con género, con religión, con condiciones de la vivienda, con acceso, con conocimiento, con capacidad adquisitiva para poder, cómo es que su recurso de ingresos económicos puedan se manejan las familias, cómo resuelven, y qué tipo de población tenemos. En nuestras categorías encontramos a adultos mayores en situación de abandono, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad física, mental u otra, pero también personas que tengan niños o mujeres solas, que puedan estar con niños menores de 5 años, que puedan ser dentro de este grupo de vulnerabilidad. Esto nos dio información, pero también líderes a nivel comunitario pudieron generar este tipo de selección, un poco de agrupar y saber cómo su comunidad tenía ese tipo de población, y esta parte de la data puedan ellos organizarlas y saber qué tipo de población es. Además de una de las cosas importantes es que ya dentro de este proceso de diagnóstico e implementación, porque a partir de este diagnóstico se generaron estrategias diferenciadas, tanto a poblaciones que usualmente pueden participar de un proceso de capacitación, pero también poblaciones que, por ejemplo, son adultos mayores que están en situación de abandono o personas que no pueden caminar o desplazarse. Puede desarrollarse a través de capacitaciones o talleres personalizados. Entonces eso implicó que tengamos mayor oportunidad de poder llegar a estas personas y generar tal vez mayor empoderamiento, mayor acercamiento a información, y que ellas puedan tener la misma oportunidad de aprendizaje. Además, uno de los temas importantes es tener una cuota familiar inclusiva, que al final esto, como organización, siempre nos alineamos a generar temas que tengan que ver con parámetros que estén establecidos dentro de una normativa del Estado, pero también que incluyan información de vulnerabilidades. En este caso incluimos tanto capacidad de pago, personas en cuanto a su vulnerabilidad, para que esta cuota familiar no solamente se establezca de manera
sin pensar en ello, sino también se considere esta información. Y asimismo los desafíos, sobre todo tener un diagnóstico mucho más ágil, con mayores recursos que puedan ser mayores para poder atender, porque cuando es una población grande y dispersa, pues esto amerita. Y los procesos educativos, como parte de un gran desafío, es que al poner la variable vulnerable, pues, o de equidad e inclusión, pues esto genera mayores tiempos y recursos también. Queremos compartirles dos videitos que forman parte también de los aprendizajes y que refuerzan lo que acabo de mencionar. Le generamos esta pregunta al iniciar este video. El cambio que he notado ha sido 100% la participación. Ha habido más participación de las mujeres porque antes no hemos visto, mayormente los varones han puesto sus puntos de vista en una asamblea y una mujer prácticamente ha sido de lado, pero actualmente ya ponen su punto de vista y también se respeta, ¿no? También ha habido más confianza tanto para hacer nuestra participación. Y nosotros, por ejemplo, somos la mayoría de nuestra junta que estamos en este año trabajando, somos mujeres y se ha cumplido, diría yo, a un 100%. Y entonces, de esa manera podemos decir que las mujeres también somos capaces de poder asumir cualquier cargo que nuestra comunidad nos decida. Ella es dirigente de la JAS, es secretaria de esta JAS de Vista Alegre, y a continuación vamos a escuchar el testimonio del presidente. Se le plantea una pregunta que tenga que ver con el diagnóstico y su influencia con las condiciones que nos ayudaba a cambiar. Antes era un poquito más drástico, pero ahora con la ayuda, con el diagnóstico que se ha tratado, ha habido, como se dice, más cambios, ha habido de repente de visitar esas familias que aún más necesitan, que no tienen aún recursos, y debido a eso se ha tratado de mantener más que todo la cuota familiar de acuerdo al alcance, de acuerdo a las familias, llámese de repente un anciano, una anciana, una familia de repente madre soltera que de repente no está al alcance. Ahora nos sentimos bien de que la cuota familiar nos está ayudando bastante y nos conocemos, como se dice, como una familia ya. Así es. Entonces, esos son un poco los logros y resultados que queremos compartirles. Y finalmente, sobre la identificación de los líderes, pues finalmente estos fueron identificados de acuerdo a las demandas de la comunidad, pero también a través de los referentes de las autoridades locales que tenemos. Quiero terminar esta presentación con estos siguientes pasos que tiene que ver con algunos requerimientos. Por ejemplo, el de seguir implementando proyectos con enfoque YESI, pero también considerándolo el tema de la interseccionalidad, que tiene que ver como foco de atención a la persona y cómo esta persona puede estar atendida a diferentes características de su accionar, y que esto en su entorno pueda estar afectado, y que si estamos considerando un tema de equidad e inclusión, pues son factores que puedan estar sumando y generando mayor complejidad en su atención y su desarrollo, ya sea género, capacidades adquisitivas, tema rural, religión, discapacidad, ingresos, entre otros. También sobre los retos y siguientes pasos necesariamente adecuar tanto nuestra política JEDI como Water for People tenemos, y la de GES y la de YESI, para poder mejorar nuestra intervención en todos nuestros proyectos, desde el diagnóstico, desde la concepción, como también el diseño, como en el diagnóstico y la implementación de nuestras intervenciones. Contar con un banco de herramientas, que este banco sea mucho más nutrida, que sea con más opciones, del banco de este paquete de kit de herramientas para la implementación del enfoque JEDI bajo diferentes opciones. Actualmente este banco nos permite dar a mayores generalidades, entrarnos, pero sería necesario tener mayores grupos de herramientas que puedan generar mayores usos y nos permita tener mayor adaptación al contexto. Finalmente, continuar con estos espacios de aprendizaje para poder, sobre todo el tema de las lecciones aprendidas,
conocer un poco más y de mirar las estrategias de éxito que se tienen. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Rodríguez, trabajo para la Somacopaco aquí en Honduras. Y el resultado del proceso de escalamiento YESI lo hicimos en respecto a la Junta Administradora de Agua El Carrizal número 1 en Opatoro, La Paz, que es un proyecto que se inició en el mes de diciembre con la construcción de un sistema de agua. La comunidad del Carrizal Opatoro es una comunidad rural que se encuentra ubicada en la sierra del departamento de La Paz, a hora y media de la cabecera. Está conformada por una población aproximada de 285 personas, integrada por hombres y mujeres y niños, de origen predominante indígena lenca. La familia vive en condiciones de extrema pobreza y la principal fuente de sustento de la familia es la corta del café y la siembra de maíz, que son actividades principales para la subsistencia. Las herramientas que nosotros utilizamos de la guía GESI fue la herramienta 7, que es utilizando el semáforo, la medición comunitaria utilizando el semáforo, y la herramienta número 8, que es filtrando estereotipos. Con respecto al ajuste metodológico, pues hicimos en el caso de la herramienta 7 6 grupos focales donde a cada uno se le entregó una pregunta, lo cual esas preguntas fueron enfocadas en gobernanza, en planeación estratégica, en finanzas y administración, monitoreo y evaluación, comunicación interna y externa también, y en estrategias del proyecto. La experiencia con la herramienta 7 fue de que tanto las juntas de agua, o sea, la comunidad, la asamblea y tanto la directiva se dieron cuenta que la participación de la mujer ha sido muy poca en el caso de la junta directiva, ya que solo participan 2 mujeres y 5 hombres. Entonces se hizo conciencia, se concientizó en ese aspecto que la participación debería ser equitativa al momento de elegir autoridades de la directiva. Con respecto a los trabajos que se están realizando, la participación de la mujer se ha visto también en el caso, por ejemplo, de obras físicas. Se han involucrado, ya que ellas también han participado en el acarreo de materiales, tanto también que ha sido así la participación en jalar ladrillos, como decimos nosotros, que lo que hicimos ver también a la gente es de que las cuestiones físicas no solo corresponden a los hombres, también las mujeres tienen esa capacidad. También otro punto que valorar cuando se hizo esta medición de la herramienta 7 es de que las mujeres son las mayores administradoras del recurso agua. Entonces, por lo tanto, ellas son las que administran, son las que saben el gasto que se hace del agua y son las que acarrean también el agua a sus casas. Entonces, valorar todos esos puntos de vista. Con respecto a la herramienta 8, lo que eran los estereotipos, se trabajó también en ese tema, ya que son sesgos o culturales que maneja y que traen, y que en verdad quitar esas barreras no es fácil, ya que ahí hay veces que las costumbres, digamos, aquí en Honduras es que el machismo, más que todo en el interior del país, es de que el hombre hace las cosas físicas, trabaja en el campo y la mujer se los dedica al hogar, a cuidar a los niños. Entonces, la participación en una junta de agua, les hacemos ver de que estos sesgos y estas barreras no deben de existir, ya que aquí la participación debe ser equitativa,
tiene que haber inclusión también de todas las personas, no importando su edad ni sus inclinaciones, ¿verdad?, religiosas. Y también lo que se buscaba con la herramienta 8 es ir quitando esos sesgos que se mantienen, ya que mucha gente cree que una mujer no puede tener la capacidad para dirigir o ser presidente de una junta de agua. Entonces, con esto los estereotipos se dieron a conocer, ellos mismos reconocieron de que hay veces que las barreras las ponen ellos mismos, los limitan. Hasta entre la misma directiva y hasta la misma mujer se siente limitada, siente que no tiene esa capacidad porque no se genera esa misma confianza. Y eso es lo que nosotros buscamos con esta herramienta 8, de que todas las personas son capaces, son líderes, todo es de que saber explotar esas virtudes y tener confianza en sí mismo. Siguiente. Con los logros y desafíos, pues podemos hablar que en los logros, la mayor comprensión del rol de la mujer en la administración y gestión del agua, ya que ellos lograron comprender de que la mujer sí, o incluso los jóvenes, ¿verdad?, tienen esa capacidad, pueden generar ideas nuevas también y pueden también liderar un desafío, un logro que es, digamos, manejar y administrar un proyecto de agua. Otro logro es el reconocimiento de la capacidad de las mujeres y los jóvenes para ejercer ese cargo directivo. Otro logro es la inclusión de mujeres y personas de la tercera edad en las actividades del proyecto, ya que también son personas líderes en la zona. Y otro logro es el fortalecimiento del sentido de equidad, respeto e inclusión dentro de la comunidad, ya que al manejar estos temas que son un poco delicados, dentro de la comunidad se mantuvo siempre el respeto, y eso es algo que es primordial en cada reunión, ¿verdad? Mantener ese respeto. Uno de los desafíos que vieron ellos fue que las personas, cómo adaptar estas herramientas con personas iletradas, ya que alguna parte de la población pues no sabe leer y había que adaptar la forma hasta de cómo explicarles a ellos para que pudieran entender esta herramienta. Otro desafío fue dar a conocer los roles de género, concientizar y sensibilizar a las personas, porque, como les digo, en estos países, principalmente aquí en Honduras, en el interior, existe todavía eso del machismo y muchos hombres les cuesta entender ese rol, ¿verdad? Incluso hasta para trabajar. Entonces, eso ha sido un poco querer solventar eso. Con la identificación del liderazgo, pues aquí identificamos 3 líderes. Una señora de que, a pesar de que tiene 60 años y ha sido también con un diagnóstico de salud un poco problemático, pero aún así ella no deja de asistir a las reuniones. Lo mismo don Vicente González y don José Santos, que son personas ya mayores, pero que han sido líderes y siempre con su sabiduría han podido expresar también sus opiniones. Incluso la gente les tiene mucho respeto en la comunidad y toman en cuenta las opiniones que dan ellos. Seguimos con la otra. Lámina. ¿Qué recomendaciones damos? Bueno, continuar con los procesos de formación con la metodología en las juntas de agua que se atiendan en un futuro. Más que todo, al seguir aplicando esta herramienta es muy importante, ya que nos da un abanico de oportunidades también para escudriñar un poco más, tanto en las personas como en las organizaciones que vamos a atender, en este caso las juntas de agua, y poder entender un poco también culturalmente. Entonces eso es muy importante. Lo otro es concientizar y sensibilizar a las poblaciones beneficiadas con el objetivo de que no existan barreras de inclusión social. Por ejemplo, nosotros hablábamos un poco cuando se hace un reglamento interno de una junta de agua o cuando se habla de la tarifa, de qué manera también beneficiar a estas personas de la tercera edad, dándole un descuento al momento de cobrar el agua, ya que eso nos ayuda también a que ellos se sientan incluidos
y aparte de eso también por cuestiones económicas. Otra es adaptar las metodologías a personas con bajo nivel de alfabetización utilizando materiales gráficos y ejemplos prácticos y sensibilizar de forma constante a la comunidad sobre derechos de equidad e inclusión social. Entonces, con la experiencia que tuvimos con estas dos herramientas que se aplicaron aquí en esta Junta de Agua, podemos decir también de que fue una experiencia hermosa, bonita, ya que la gente también se van dando cuenta ellos que hay veces que las barreras que existen son entre ellos mismos. Y cuando ya escuchan otra persona que viene de afuera y les abre los ojos, por decir así, y ver, ahí no les miento, las mujeres opinaban mucho más, se sintieron con libertad de poder hablar y de expresar también sus inquietudes, ¿verdad? Y hay veces que las mujeres ni tienen participación en las reuniones, pero en estas dos reuniones se vio bastante la participación, incluso después de que se aplicaron estas dos herramientas, en una tercera reunión que tuvimos el día viernes pasado, las que más hablaban eran las mujeres. Ya los hombres solo escuchaban y les daban más participación a ellas. Entonces, eso es un logro, ver cómo estas personas ya se van empoderando también y cómo van viendo el rol de ellas dentro de una agrupación. Gracias y vamos a estar pendientes por las preguntas. Muy buenas tardes con todos, se escucha muy bien por allá. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. En la siguiente presentación se va a demostrar el escalamiento de la incorporación del enfoque YESI en el sistema de agua potable en la comunidad quichua de Aguillaurco, en el cantón Archirona, provincia de Napo, en el país de Ecuador. Bueno, como podemos ver aquí la provincia de Napo se encuentra el cantón Archirona, uno de los cantones más biodiversos, en donde también hemos delimitado también todo el sistema de agua mediante la siguiente cartografía que observa, la comunidad quichua, que también pertenece al pueblo quichua de Rucuyacte, que es un pueblo netamente indígena con liderazgo en el cantón de Archirona. Pertenece el Aguillaurco a una de las comunidades que en total son 17 que siguen trabajando netamente con ella en sistemas de agua. Su altitud va entre los 780 a 800 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las familias beneficiarias tenemos un total de 35 y el beneficiarios directos 200 personas. La densidad es de 5.7 habitantes por vivienda. En edad poblacional existen menores a 5 años de un 12%, de 5 a 18 años del 41.6%, de 18 a 50 años el 30.4% y mayores a 50 años el 16%. La comunidad trabaja netamente, se dedica a lo que es al trabajo en la chacra. Sus ingresos dependen de la diversidad y venta de productos, ya sea como el cacao, el café o dentro de asociaciones productoras. Y en esta comunidad solo 3 familias disponen de un sueldo mensual. Dentro de nuestra primera etapa, dentro del diagnóstico, encontramos 3 aspectos relevantes de selección.
el primer aspecto relevante es el manejo del sistema de agua potable, que netamente está a cargo solo de hombres. Entonces fue una realidad que nos permitió incentivar a decir también existen mujeres interesadas en saber cómo se manejan los sistemas de agua, en poder acompañar a cada familia en sus hogares, como ustedes ven en las imágenes. Durante las capacitaciones, la mayoría de hombres, cuando se trataba en aspectos técnicos y un poco numéricos, estaban solo hombres. El segundo aspecto que tenemos es, si bien se evidencia un liderazgo femenino en las juntas administrativas de agua potable, como la presidenta o la tesorera, pero en sí no se desarrolla y no se encuentra un espacio seguro y adecuado para cada mujer en sus viviendas. Entonces, como pueden ver en las mingas, siempre están las mujeres liderando, organizando a la comunidad, estableciendo horarios, cuotas, pero no se sienten, no se evidencia un espacio digno para ellas dentro de sus hogares, netamente a los servicios sanitarios. Como pueden ver en la última imagen, ellas se siguen involucrando en el manejo, todo lo que tenga que ver en mingas o trabajo físico, más en un poco más técnico, no se involucran. El tercer aspecto es, el 50% de las familias no tratan el agua, pero los labores de limpieza y el tratamiento de agua recaen mayoritariamente en las mujeres. Ellas son las que limpian, ellas son las que tienen sus metodologías de trabajo en casa, quienes involucran a sus hijos. Y en cambio los hombres solo salen a trabajar, ya sea directamente, si hablamos de juntas de agua, solo en el área técnica y nada más. En la siguiente etapa de planificación, las herramientas YESI seleccionadas, como podemos ver en el cuadro, de acuerdo a cada aspecto relevante. Dentro del primer aspecto de conocimientos técnicos limitados, la herramienta que utilizamos es el fortalecimiento de capacidades. Nuestra actividad propuesta fue el taller de buenas prácticas higiénicas y mantenimiento de baños, con el objetivo de enseñar un nuevo manejo, un nuevo interés y cuidado de los servicios, y también empoderar a las mujeres e incluirlas, cómo se establecería estas técnicas un poco más que no han sido integradas desde un inicio. En el segundo aspecto tenemos espacios seguros, inclusivos y dignos. Las herramientas YESI seleccionadas es el fortalecimiento de capacidades. El taller propuesto fue de higiene menstrual con inclusión y dignidad, con el objetivo, sí, de establecer un espacio seguro, sostenible para su exploración, involucrando tanto a mujeres como hombres y adolescentes, disminuyendo estigmas y fortalecer la equidad de género. Por último, el tercer aspecto relevante, tenemos la corresponsabilidad familiar en el hogar. Las herramientas nos enfocamos en el filtrado de estereotipos, que está dentro de la capacitación comunitaria, y el último, que es proyectos de enfoque YESI sobre la teoría de cambio. La actividad propuesta fue la higiene del hogar y corresponsabilidad familiar, para que en sí dentro de este objetivo se pueda establecer roles, no solo tanto a papá y a mamá, sino también a los hijos, y también puedan ir estableciendo la importancia y cuidado de su entorno, de su hogar y de los sistemas de agua que fueron implementados en sus viviendas. Bueno, dentro de la implementación, los ajustes metodológicos, como podemos ver en la imagen, como les mencioné antes, en el aspecto 1, la actividad de buenas prácticas higiénicas y mantenimiento de baños, se realizó la capacitación. ¿Cómo lo ajustamos? Pues fuimos realizando investigaciones previas antes de la implementación de cada taller. Establecimos herramientas y actividades lúdicas, en donde permita a la comunidad integrarse y vincularse no solo con el equipo, sino también con los conocimientos que ellos tienen. Los talleres fueron explicados de acuerdo al idioma. Como se puede ver en la imagen, su nombre es Eliseo Cerda, él es el técnico de WASH, entonces él nos ayudó y fue la pieza fundamental en los talleres, porque dentro de los 3 temas él fue explicando pausadamente en el idioma. Entonces, como pueden ver en el siguiente video,
¿Se puede escuchar el video? Y aparte de eso se hicieron actividades lúdicas como enseñarles a lavar las manos. Listo, pues estos son los ajustes dentro de la primera actividad propuesta. En la siguiente tenemos, de acuerdo al aspecto relevante 2 del taller de higiene menstrual con inclusión y dignidad, el ajuste pues se realizó una adaptación cultural. Entonces, como podemos ver en la imagen, fue una lona ilustrativa que se presentó a la comunidad, donde se les iba explicando cómo construir un baño seguro para una higiene menstrual inclusiva y digna, en donde ellos tenían que establecer pequeños cambios como accesibilidad a papel higiénico y jabón, privacidad mediante una puerta, limpieza de la letrina y eliminación de desechos, gestión de residuos mediante un basurero, etc. Y más que nada la limpieza, y ahora que ya tenían un poco más directamente acceso a un lavamanos. Las necesidades igual nos manejamos siempre a base de una explicación en el idioma quichua. Y de acuerdo al primer taller vimos que hacer actividades lúdicas de movimiento permitía que la comunidad se concentre, se integren un poquito más y puedan establecer dudas o preguntas sin miedo. Igual también se realizó una investigación prueba, como se puede ver en la imagen. Entonces, todas las frases que nosotros escribíamos aquí eran netamente de los antecedentes que ellos nos dieron. Visitamos cada vivienda, preguntando cómo manejaban el ciclo menstrual en casa, cómo cuidaban a sus hijas, etc. Entonces, cada familia igualmente un poco resolutas a conversar sobre la situación, pero nos iban relatando cómo ellas sufrían o cómo sufría su vecina, etc. Pero netamente más las mujeres empezaron a abrirse en este espacio, los hombres obviamente no, y bueno, más adelante les explicaré un poquito más. Como pueden ver en esta imagen que se detalla, el ciclo menstrual con enfoque cultural no lo elaboramos nosotros, más bien el día del taller lo fuimos construyendo con la comunidad. Hay aquí las etapas de la luna, entonces ellos lo vinculan mucho con la agricultura y también lo fuimos uniendo con la etapa de ovulación y la etapa folicular, lútea, etc. Entonces ellos fueron entendiendo un poquito cómo interactúa su cuerpo con el ciclo menstrual y su cosmovisión quichua. Y por último, de acuerdo al aspecto relevante 3, implementamos sobre el taller de higiene del hogar y corresponsabilidad familiar. Se dieron actividades netamente directas sobre la separación de residuos, igual investigación previa a los talleres, con actividades lúdicas. Se presentaron imágenes sobre la realidad que vive cada comunidad, los espacios que tienen degradados, y se hace actividades en donde ellos puedan dibujar su vivienda. Les pedíamos dibujar su vivienda, cómo estaban distribuidos los espacios, en donde tenía más responsabilidad tanto mamá como papá, en la limpieza y en el orden del hogar, y así. Bueno, los resultados preliminares dentro del aspecto 1, los logros, pues se identificó responsabilidades de género, también la relevancia en la transmisión. Ellos solicitaban que toda la información que llevamos nosotros estableciendo se lo pueda replicar con sus hijos y con las otras comunidades, porque quería que este conocimiento sea amplio. Como ven en la imagen, cuando se hizo la pregunta ¿quién se responsabiliza? Mujeres tienen mayores actividades y mayores materiales y uso en la limpieza, mientras que los hombres hacían algo
simple y no había muchas opiniones respecto a eso. Bueno, los desafíos, se observaba mucha resistencia en la separación en el taller, siempre se mantenían en grupos separados por género, entonces los hombres en un lado, mujeres en el otro. También los logros que se pudo observar es que durante este taller se pidió que se les envió una tarea, entonces donde se involucraban a los niños, a los jóvenes que puedan dibujar, que puedan mandarnos frases en donde se pueda mencionar el uso adecuado de higiene, y las imágenes que ustedes ven en pantalla se elaboraron con esas imágenes seleccionadas, letreros. Los letreros fueron implementados en los baños de cada vivienda, obviamente de las personas que cumplieron el deber. Entonces eso también sirve de incentivo para que las otras familias puedan lograrlo. Y bueno, y como pueden ver en el video, a veces entraba y crecía zancudo ahí, entonces puse cloro, a veces cuando llovía mucho crecía como se puede ver en el video, los hombres no sabían mucho de cómo hacían la desinfección antes de tener las letrinas actuales, porque antes tenían fosas sépticas, entonces la limpieza netamente era solo de las mujeres, ellos no sabían cómo describir qué actividad realizaban. Y bueno, como pueden ver en la imagen, se establece hombres en un lado, mujeres en otro, nunca se mezclaban, nosotros teníamos que incentivarles a intercambiar lugares. En el segundo aspecto relevante, pues en el espacio seguro se elaboraron 8 grupos en donde se entregaron imágenes, la imagen principal que les mostré sobre el baño seguro, ellos ponían cada grupo alguna idea, algún acompañamiento que darles a sus hijas, entonces por decir en el grupo 1 dar consejos, no tener miedo, usar toallas, pañitos, jabones, etc. Entonces cada grupo iba estableciendo, no sé, herramientas eficaces que podrían implementar en casa y les pueda servir a sus hijas en este tema. Hubo mucho interés en el aprender sobre los nuevos insumos de higiene como la copa menstrual, toallas ecológicas, etc. También disposición para conocer cómo se maneja el calendario menstrual por parte de las mujeres, que les pareció interesante poder irse guiando y más que nada siempre enseñarles a sus hijas. Los desafíos, bueno, en este taller se evidenció una baja participación de hombres. Entonces, más que nada participación también en la presencia, no hubo muchos hombres en este día. Y en el tercer aspecto relevante, pues sobre la higiene del hogar, la mayoría de personas tenían y nos solicitaban seguir capacitándose en que les enseñemos herramientas de limpieza del hogar de acuerdo al almacenamiento de alimentos, porque son comunidades, acá el clima es tropical, entonces ellos no tienen cómo preservar sus alimentos y eso también genera plagas y una mala higiene en sus hogares. Entonces ellos fueron muy observadores y conscientes de lo que pasa en sus hogares y nos piden más información. También se entregó, como se ve en la imagen, un plan familiar, algo simple para que ellos puedan ir de a poquito entendiendo sobre la limpieza del hogar y el establecimiento de roles. Y obviamente se evidencia un desafío en que aún hay resistencia de la forma consciente de a quién le toca esta responsabilidad en el hogar. Las mujeres siempre eran las que proponían, las que establecían ideas y los hombres solo acompañaban. Bueno, para agregar un poquito de información, en el taller 1, como se puede ver, hubo una gran afluencia de personas, no gran diferencia entre hombres y mujeres. Dentro del espacio generacional, el 9% era personas adultas de mayores de 60 años, en su mayoría solo hombres. En el taller número 2 incrementó la presencia de mujeres y de hombres disminuyó. Y en ese porcentaje de hombres en menor cantidad, en su mayoría solo eran adultos mayores, quienes en el taller de higiene menstrual no tenían mucho que opinar. Y bueno, en el último taller, tanto hombres como mujeres disminuyó
la presencia, porque el taller anterior fue de higiene menstrual, entonces ahora creían que va a ser un taller un poco más comprometedor y diferente, entonces eso fue lo que se evidenció. O sea, ya muchos no asistieron, seguía siendo el porcentaje más alto de presencia de adultos mayores. Se identificaron liderazgos, como pueden ver en el taller 1, muchos promotores con interés de saber manejar los planes familiares, del sistema de agua, de los letreros, que les interesó mucho. En el taller 2 solo hubo presencia de 3 mujeres lideresas, quienes ya tenían conocimientos de manejo y control familiar, ya que asisten siempre a un ginecólogo en un centro de salud, entonces querían ellos poder aprender más y contarle a sus vecinas, a sus hijos. Y en el último taller, que fue un poco más bajo la presencia de tanto de hombres como mujeres, solo encontramos a dos promotores, hombres, que les interesó más el tema de técnico, siempre técnico, porque hablamos de separación de residuos y ellos solo se enfocaban en eso, nada de roles familiares, nada de yo puedo limpiar esto, no, nadie se enfocó en eso. Bueno, el seguimiento, nuestros siguientes pasos tenemos, como podemos ver aquí, estos fueron las fotos de la semana pasada y del mes anterior. Las familias han mejorado el espacio, tienen un baño seguro, como pueden ver, ya tienen un espacio para toallas higiénicas, para papel higiénico, tienen una accesibilidad a papel, un tacho de basura. Las señaléticas fueron incorporadas en los baños. Las familias están muy motivadas y quieren seguir enviándonos estos dibujos para nosotros poder seguir colocando en las viviendas. Entonces nuestros próximos pasos es darle seguimiento a planes familiares, señalización y baños seguros. Eso de mi parte y gracias por su atención. Sí, agradecerles mucho, pues digamos, compartir la generosidad que han tenido y quería resaltar algo y es que en el caso de Engine, ellos desarrollaron estas herramientas, había un marco que nosotros les compartimos, porque la guía Jessie que está disponible es únicamente para proyectos de agua. Entonces Engine profundizó todo este tema de herramientas metodológicas de saneamiento y pues el resultado es este maravilloso proceso que hemos visto de 3 talleres secuenciales que permiten generar un proceso, que creo que también ese es un aprendizaje bien interesante y es cómo encadenamos las fases para que puedan tener un mayor impacto. Entonces, yo ponía por ahí en el chat que me gustó mucho como Julio retomó el tema de la interseccionalidad. Allí la interseccionalidad era etnia, vulnerabilidad, ruralidad y baja capacidad de pago. Pero si nos vamos también a Honduras, vamos a encontrar intersecciones entre vulnerabilidad, ruralidad y bajo nivel de escolaridad. Y en esta tercera, las intersecciones son mujeres, jóvenes, etnicidad, ruralidad y todo el tema de aprendizaje de salud menstrual y saneamiento, que era nuevo para las personas. Entonces, quisiera preguntarle a las 3 experiencias si poder encontrar esas intersecciones ha ayudado de una manera diferente a tomar decisiones en los proyectos. No ver el estándar de las comunidades, sino encontrar que hay unas vulnerabilidades diferentes en cada comunidad en la que trabajamos. Entonces, me gustaría que cada una de las organizaciones pudiera contarnos cómo esto transforma la mirada. Hola Milena, gracias por la pregunta. Sí, en realidad este tema de las interseccionalidades nos da una mirada mucho más real y también humana de los problemas que puede estar pasando una persona.
Creo que esto nos da una mirada mucho más crítica de poder abordar los proyectos, porque dejas de lado, o no dejas de lado, sino que una parte de las generalidades esto no toma mucho peso en cuando uno empieza a trabajar interseccionalidades, más bien se va por la singularización, las particularidades, que justamente son estas las que no son abordadas en proyectos tradicionales. Y eso implica atender a esta población desplazada, a poblaciones que tengan que ver con poca capacidad de voz, de voto, participación en tema de género, de población no binaria, población adultos mayores que con tanta sabiduría tienen y pueden haber resuelto o poder tener opiniones dentro de una comunidad en tema de gestión de agua, pero que esta sabiduría ancestral no se considera porque son poblaciones que no pueden participar de estos espacios en toma de decisiones y mucho menos son tomados en cuenta al momento de su participación. Entonces, este es un tema muy importante abordar al momento de implementar los proyectos de agua, saneamiento e higiene. Sí, coincido mucho con Julio, ya que por la experiencia que se vivió, creo que sería tocar estos temas empezando antes de dar capacitaciones, digamos, a una junta de agua. Lo primero sería para conocer más a fondo, por ejemplo, la aplicación del semáforo. ¿Qué piensan sobre una junta de agua? ¿Cómo la piensan integrar? ¿Cómo piensa la comunidad que todos estén, que haya equidad y inclusión, que nadie se quede por fuera? Y con la aplicación de los estereotipos igual, ¿verdad? Por ejemplo, hay unas prácticas que hemos hecho en higiene y saneamiento que ponemos cuáles son los roles del hombre, cuáles son los roles de la mujer y cuáles pueden hacer ambos. Al final se vienen a dar cuenta que todas las actividades en una casa las pueden hacer ambos. Entonces hacemos la comparación que lo único que no puede hacer el hombre es salir embarazado, tener hijos, es dar de mamantar, pero de ahí todas las actividades son iguales. Entonces son realidades que ellos después como que despiertan cuando uno les aplica estas actividades y esta herramienta más bien nos vienen a abrir a los ojos también a nosotros como capacitadores de qué manera podemos enfocar las capacitaciones. Porque hay veces que somos demasiado técnicos y en vez de facilitarle las cosas los confundimos. Entonces, tratar de que sea más comprensible al momento de capacitar y a la vez también es un trabajo, no es sencillo hacer esas sensibilizaciones y estar en cada capacitación, estar metiendo esa cuña de la equidad de género y de la inclusión. Porque si no lo hacemos en cada capacitación, ellos se van acomodando. Y eso es algo muy importante de que debemos de ir cambiando esa mentalidad más en las áreas rurales, incluso en las áreas urbanas también. Pero en las áreas rurales ustedes saben de que ahí es un poco más difícil este tipo de trabajo. Cambio. Bueno, de mi parte yo puedo considerar que ya la experiencia que tiene alguien trabajando en comunidades quichuas fue difícil, sí, pero no imposible. Fue difícil, sí, establecer estos talleres con esta comunidad, porque desde que se establecen juntas de agua, desde que se trabaja en la línea base, en las fichas técnicas, que el equipo en sí técnico y varones, se ve esa brecha de desigualdades. Entonces, quienes hablan un poquito más sobre estos espacios solo son los hombres, quienes se encargan de actividades del hogar son las mujeres. Entonces, fue complejo establecer estos talleres, pero con el tiempo y los resultados que se dieron al final, fue positivo, porque no fue difícil. La juventud que están en la comunidad son los que nos solicitaban un poquito más de información, un poquito más de seguimiento, porque no quieren que estos temas se queden ahí. Entonces vimos en que en la juventud sí hay ese movimiento, como que queremos cambiar, queremos algo muy diferente.
mientras que en los adultos, bueno, ellos nos acompañaban, nos daban sus criterios, etcétera, pero la juventud en esta comunidad estaba interesada en cambiar las metodologías y, bueno, en los baños seguros y cómo lo manejaron, ya es una evidencia de que se puso un granito de arena y esa comunidad respondió a ello.